En 1949, un joven predicador audaz y dinámico emprendió un camino que tendría un impacto en cada continente por generaciones futuras. Por más de 50 años y a más de 210 millones de personas, Billy Graham habló apasionadamente sobre la esperanza segura encontrada en Jesucristo. Hay muchas cosas sobre Dios que no entiendo o comprendo. Acepto su revelación de sí mismo por fe. Él unió razas y denominaciones a través de un propósito común, al predicar en 185 países en todo el mundo. Cristo le pertenece a todas las personas. Él pertenece a todo el mundo. Él estuvo al lado de presidentes, conoció a dignatarios y líderes mundiales, y hoy Billy Graham es reconocido entre los líderes religiosos más influyentes en la historia del mundo. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Voy a hacer más corto mi mensaje hoy, porque hace frío aquí. No sé si lo sienten, pero nosotros sí lo sentimos. Y sé que el estadio se llenó hace mucho y llevan mucho tiempo aquí, así que estoy seguro de que algunos están cansados y otros tienen un largo camino a casa. No les quitaré mucho de su tiempo. No es tardado presentar el Evangelio. Escuché sobre un hombre que debía hablar por 20 minutos y habló por 30 minutos. Y después de una hora seguía hablando y el hombre que lo presentó ya no aguantó, así que tomó un mazo y se lo lanzó al predicador. Falló en pegarle y le dio a una mujer en la primera fila. Ella le dijo: pégueme de nuevo, lo sigo escuchando. Gracias. Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 38. Comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás. En este pasaje, que se refiere al pequeño libro de Jonás, solo hay 4 capítulos en ese libro. Es uno de los libros más controversiales en la Biblia, pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia. Y lo lees de principio a fin y está lleno de emoción, pero también lleno del Evangelio. Él estaba apuntando al Evangelio, cuando Cristo vendría y moriría en la cruz y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría de entre los muertos. Estábamos en Florida, después de que Andrew los golpeó. Fuimos a South Dade. Hicimos un servicio llamado el Servicio de la Esperanza para las personas ahí. Jesse Jackson estaba ahí. Él llegó y se sentó en la plataforma e hizo una oración. El gobernador del estado nos había invitado. Y vimos una devastación como nunca habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año, y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que golpeó a Francia y a Gran Bretaña hace solo 3 o 4 días, que dejó una devastación terrible en el sur de Francia. Y aquí, estos fariseos y saduceos y líderes religiosos estaban escuchando a Jesús y le pedían una señal.
Dijeron, Señor, danos una señal. ¿Qué clase de señal nos darás de que tú eres en realidad el Hijo de Dios? Haces esos milagros, pero danos una señal real. Y Jesús dijo, son una generación malvada y adúltera, y están buscando una señal, y quieren un espectáculo que pruebe que soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán, la tendrán leyendo el libro de Jonás. Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de 2 toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue Cocodrilo Dundee. Y también en Australia, un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en 8 pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada The Shadow of the Boomerang. Y había una hermosa jovencita que era la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas. Y estaba como a 1 metro del agua disfrutando. Y llegó un tiburón y le arrancó la pierna. Y antes de que consiguieran ayuda, ella murió. Esta ha sido llamada la historia del pez. Pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él atestiguó de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones. Pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido, por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo tiene y Jesús lo autentificó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios fue con Jonás. Vivía en la parte norte de Israel. Y las Escrituras dicen en el primer versículo de Jonás, la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo, quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad. Es la capital del imperio más poderoso en el mundo. Y quiero que vayas a predicarles y a predicar arrepentimiento y a decirles que si no se arrepienten, voy a destruirlos. Y a Jonás no le gustó, no quería a los ninivitas, porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos y eran personas muy crueles. La historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia, y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo que no repetiría desde la plataforma. Era tan horrible y tan terrible que Jonás no los quería. De hecho, él los odiaba. Y dijo, no voy a ir, Señor. Él fue a Jope, se compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó. Y los marineros se asustaron. Creyeron que iban a morir y dijeron, algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga. Decidieron que, junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron, ¿qué haremos contigo? Él dijo, láncenme por la borda, y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces sí pagas un precio. La paga del pecado es la muerte,
Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por 2 semanas. Y se puso bajo las estrellas una noche y dijo: Dios, no soporto esta convicción que pusiste en mí de mis pecados. Si me dejas en paz, no te molestaré nunca. Y desde esa vez nos dijeron que su alma está muerta. Intentó encontrar algo al final de su vida, pero ya era muy tarde. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás. Y Jonás cambió de opinión, y Dios preparó un gran pez. 3 días y 3 noches tuvo para pensarlo. Qué terrible agonía debió sentir. Hay 2 formas de encontrar juicio: resistir e ir más profundo en tu pecado, o volverte a Dios. Pedro caminó sobre el agua y comenzó a mirar alrededor. Quitó sus ojos de Jesús y dijo: Señor, sálvame. La Biblia enseña que estamos muertos en transgresiones y pecados. La Biblia dice que eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo está tu espíritu, tu alma. Es la parte con la que puedes tener comunión con Dios. Y está muerta. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando llegas y te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios provee todos los medios de escape, pero tú estás atado de manos y pies por tus pecados. El Espíritu debe venir y cortar las cadenas, y luego tú saltas a tu libertad. Porque verás, esta historia nos cuenta la historia de la cruz. Que Jesucristo murió en la cruz, que fue enterrado, que resucitó y está vivo esta noche. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar la dirección de tu vida y darte paz y gozo como nunca has conocido. El Evangelio de Jonás. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios le dio otra oportunidad. Dios dijo: ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor. Y él clamó y dijo, comenzó a hablar en Nínive y dijo: Dios los librará por otros 40 días. Pero arrepiéntanse, arrepiéntanse. El juicio ya viene. Ese era Dios hablando a través de su mensajero. Ahora Jonás no quería hacerlo. No sentía ganas de hacerlo. Pero estuvo entregando el mensaje del Señor. Y el mensaje de Jonás no daba promesa de misericordia. Era un mensaje de arrepentimiento. Pero las personas de Nínive creyeron su mensaje. Y la Biblia dice que el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo, tuvo lugar en Nínive. Era una ciudad de tal vez 600,000 personas, más o menos según el comentario que lean. Y toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo, se arrepintieron. El rey se quitó el manto real, bajó del trono, fue a la calle, a la tierra, en cilicio y cenizas, y se arrepintió de sus pecados. Y Dios tuvo misericordia no solo del rey, sino de las personas, y todas las personas fueron salvadas. Eso podría pasar aquí. ¿No sería maravilloso si Portland, toda la ciudad, todo el estado de Oregon, todo el noroeste, se volviera a Dios? El rey de inmediato proclamó ayuno, y las personas no comieron, no bebieron, hicieron ayuno y oraron. Tuvieron un gran avivamiento espiritual en Nínive.
Los habitantes de Nínive, dijo Jesús, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero uno más grande que Jonás está aquí. Si ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿cuánto más debieron arrepentirse cuando oyeron el Evangelio de Cristo? Dios nos está advirtiendo ahora con la enfermedad del SIDA, con los huracanes y terremotos, con la violencia y todo tipo de problemas que ahora están afectando a todo el mundo, nuestros problemas económicos. Todas esas cosas Dios las está usando para hablarnos. Y si no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el juicio vendrá. En Génesis 6, hablando de los días de Noé, las Escrituras dicen: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Serán sus días 120 años. Dios dijo: les daré 120 años para que se arrepientan. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Al final, cuando Noé estaba listo para entrar al arca, dijo Dios: les daré 7 días más. Y ya. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Nínive escuchó a un predicador. ¿Cuántos predicadores has escuchado? ¿Cuántos programas de televisión y radio cristianos has escuchado? ¿En cuántos servicios de iglesia has estado? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Nínive solo tuvo una advertencia, un solo servicio. Y toda la ciudad se volvió a Dios. Jonás no estaba feliz con todo eso. Él no quería ver a las personas de Nínive salvarse. Jonás tuvo un momento de debilidad. No era necesariamente un hombre débil, pero un momento de debilidad no prueba que fuese un hombre débil. Muchos tenemos momentos de debilidad. Y muchos hemos hecho algo que no deberíamos hacer en un momento de debilidad, pero si te arrepientes de inmediato y dices: Señor, lo siento, por favor, ayúdame a no hacerlo de nuevo, Él te perdonará. Y Jonás fue al este de la ciudad y se dedicó a sacar su camper y descansar, solo mirando la ciudad desde... Él se encontraba en las montañas. Quería ver qué pasaba con las personas. Él quería ver si ese avivamiento duraba. Él quería ver si su campaña evangelística duraba. Y él no lo creyó porque no tenía confianza en las personas de Nínive. Él no tenía confianza siquiera en Dios, en que Dios podía hacerlo. Pero Dios preparó una planta para que creciera sobre él y lo protegiera del viento y de quemaduras del sol. Y Jonás se apegó tanto a aquella planta que casi se enamoró de ella. Él amaba a la planta que lo protegía más que a Dios. Y Dios dijo: si amas tanto a la planta en la que no gastaste tiempo ni trabajo, entonces ¿por qué no entiendes mi amor hacia Nínive, que yo planté, que le he dado años de atención y en los que he trabajado con amor eterno? Esa es la base de la gracia de Dios hacia nosotros. Hizo que nacieras. Él puso tiempo y esfuerzo a través de tu familia, como Bob nos dijo hace unos minutos. Él derramó su amor. Y las Escrituras dicen que Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las cosas que obtenemos de este libro de Jonás. Dios se preocupa por ti. Dios es poderoso y puede usar las fuerzas de la naturaleza para despertarte y llevarte al reino. En Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el Tazón de las Rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó
justo antes de que anotara un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores y se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, el entrenador lo sorprendió cuando anunció que los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad iniciarían la segunda. Todos los jugadores dejaron los vestidores, salvo este joven. Él no se movió. El entrenador miró y lo llamó de nuevo, y vio que sus mejillas estaban mojadas con grandes lágrimas de hombre. Y dijo: entrenador, no puedo hacerlo. Lo arruiné. He arruinado y deshonrado a la Universidad de California. Me arruiné yo mismo. No podría enfrentar la multitud en el estadio de nuevo. El entrenador puso su mano sobre su hombro y dijo: Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad. Cuando leí la historia dentro de mí, dije: ¡qué entrenador! Cuando leí la historia de Jonás y leo la historia de miles como él, digo: ¡qué Dios! Que me da una segunda oportunidad. Y a algunos les está dando otra oportunidad esta noche para darle tu corazón y tu vida a Cristo y asegurarte que si mueres te irás al cielo. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora y vengas a pararte frente a esta plataforma y digas al venir: abro mi corazón y le doy mi vida a Cristo. Tal vez fuiste bautizado o confirmado y eres un buen miembro de la iglesia, pero en el fondo no estás seguro. No estás seguro como estás ante Dios y no estás seguro de que te has arrepentido o que en verdad por fe lo recibiste como Señor y Salvador. Él te ofrece su misericordia y su amor y su gracia esta noche y dice: te amo. Y voy a pedirte que vengas y dirás: ¿por qué le pides a las personas que pasen públicamente? Todas las personas a las que Jesús llamó lo hizo públicamente, ¿sabías eso? Cada persona que llegó a Cristo en el Nuevo Testamento fue públicamente. Él dijo: si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Levántate y ven ahora desde arriba en la galería toda esa parte. Y si estás viendo por televisión en otros países o en otro estadio, levántate y ve al frente de tu pantalla como las personas que ya comenzaron a venir. Vamos a esperar. Ora por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti y atrás de ti. Tal vez nadie ha orado por ellos antes, para que encuentren un Salvador. Ora por ellos. Vamos a hacer que toda la audiencia haga una oración en silencio. Pídele a Dios que haga una obra poderosa esta noche en los corazones de muchas personas. Muchas personas ya vienen en camino. Ven. Desde la fila de arriba te tomará un minuto extra venir, así que comienza ya. Si estás con amigos o familia, puedes traer a tu amigo o puede esperarte. O si vienes en autobús, te esperarán. Y después de que todos lleguen, voy a hacer una oración contigo y te diré una palabra y te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Levántate y ven ahora con las personas que ya vienen. En otros lugares están viendo la televisión y no pueden ver lo que vemos aquí. Cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Cristo esta noche. Y puedes venir en tu estadio, en tu lugar, donde están viendo la televisión. Tal vez estás en el coro y Dios te habló en estas noches. Y has tenido una lucha interna sobre qué debes hacer. No esperes más. Tal vez esperaste demasiado. Hazlo esta noche. Es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Ven. Voy a pedirles a las personas que no dejen el estadio en este momento santo, porque evita que otros vengan. Levántate y ven. Hay una voz dentro de ti que dice: debes venir. Es la voz del Espíritu Santo. Ven.
Tú también puedes tomar la decisión de seguir a Jesús como aquellos que ves en pantalla. Puedes hacerlo ahora mismo donde quiera que te encuentres. Visita la página web que ves en pantalla para más información acerca de cómo invitar a Jesucristo para ser tu Señor y Salvador personal. Nuestros consejeros se contactarán contigo vía chat. ¿Está el Espíritu Santo hablando a tu corazón hoy? Como dijo el Señor Graham, el juego no ha terminado, el camino no ha terminado. Puedes volver a Dios hoy mismo y aceptar su amor y perdón a través de su Hijo Jesucristo. ¿Estás listo para hacerlo? Tal vez tengas una relación con Jesús, pero te has alejado de Él y quieres dedicarle de nuevo tu vida. Tenemos recursos bíblicos para ayudarte a crecer en tu fe. Queremos que sean tuyos. Son los mismos materiales que les damos a todos los que responden a la invitación de Billy Graham. Toma un momento para contactarnos. Visita la página web que ves en pantalla. Esperamos conversar contigo. Recuerda, Dios te ama. Espero que no creas que esto es como uno de esos programas policíacos que ves en televisión. Se trata de Ann. Está en problemas. Si no llevas al límite cada oportunidad que tienes, ya estás muerto, amigo. ¡Vine! ¡Vi! ¡Y vencí! Estamos en una mala posición. Dios, ¿dónde estás? ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza. ¿Qué dará el hombre a cambio por su alma? Estaba en problemas y no sabía qué hacer. ¿Dónde están los judíos? Sabía que podía conquistar el mundo. Es como si estuvieras en un sueño, pero no es un sueño, es la realidad. Me cambió para siempre y no podía creer que esto fuera real. Ya creía en esto, pero sé que algo más grande está pasando ahora. Dios te ama, pero el pecado nos separa de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo del cielo a esta tierra para quitar nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue enterrado por nuestros pecados, pero al tercer día Dios resucitó a su Hijo. Dios es paciente con nosotros. Él no quiere que nadie perezca. La Biblia dice que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Y si llegas a Cristo hoy, debes llegar dispuesto a dejar tu pecado. Dirás, Franklin, no creo poder. Invita a Cristo a tu corazón. Él te dará la fuerza, Él te dará el poder. Pero ve dispuesto a decir, Dios, ayúdame, quiero cambiar, quiero confiar en ti. Por fe, confía en Jesucristo. Ahora quiero que vayan esta noche al capítulo 5 del Evangelio de Juan. El capítulo 5 del Evangelio de Juan. No te lo leeré. Solo te contaré la historia. Y luego podrás leerlo tal como yo te lo leo hoy. Y ahorrarte el tiempo de leerlo. Jesús iba de un lado al otro en todo el país. Y estaba predicando y enseñando. Y la Escritura dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Él nunca dijo, espero que este sea el camino al cielo. Él dijo, este es el camino. Él dijo, esto es todo. También enseñaba con gran sencillez. Siempre contaba historias para ilustrar la verdad espiritual. También habló con gran urgencia. Indicó que lo que decía era muy importante y que había que escuchar. También enseñó con repetición. Alguien ha sugerido que él se repitió quizás hasta 500 veces. Y luego otra cosa interesante acerca de Jesús. Él guardó la ley, las leyes de Roma. Él dijo,
Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca encabezó una manifestación contra Roma. No lo encontrarás dirigiendo una marcha. Y Roma era una nación fuerte, poderosa y cruel, que se ocupaba de su propia patria. No sé si tenían una ley marcial como las que tenemos hoy en algunos países, pero ciertamente la controlaban. Pero Jesús nunca dirigió una lucha contra ellos. Pero lo que dijo, lo que hizo y lo que enseñó socavó a todo el imperio romano en un tiempo relativamente corto después de su muerte, sepultura y resurrección. Enseñó con autoridad, enseñó con pasión, como ya hemos escuchado esta noche, y tuvo compasión de los pobres, los necesitados, los oprimidos, los enfermos. Pero la fama de Jesús comenzó a extenderse por el extranjero. Se dirige a Jerusalén para asistir a una gran fiesta. Ahora bien, si yo hubiera estado en Jerusalén en aquel tiempo y hubiera estado buscando a Cristo, ¿dónde lo buscaría? Probablemente hubiera ido al templo, donde estaban todos los líderes religiosos, y hubiera dicho que estoy seguro que Él estará allí. Pero no era allí donde estaba. Jesús estaba en el estanque de Betesda, que tenía una patética multitud de humanidad quebrantada. Este era el lugar donde la gente más sufría. Y así Jesús había ido a este lugar, que era casi como un hospital. Tenía 9 pórticos. Betesda y Nehemías había construido 9 puertas en Jerusalén, y una de ellas se llamaba la Puerta de las Ovejas. Y ahí estaba situada esta piscina, en la Puerta de las Ovejas. Y cuando Jesús pasó por la Puerta de las Ovejas, probablemente recordó el hecho de que Juan el Bautista había dicho: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el gran Cordero que había de venir. Porque verán, por esta Puerta de las Ovejas entraban los corderos que iban a ser sacrificados en los altares como sacrificios a Dios, esperando el día en que vendría el gran Cordero de Dios. Porque verán, todos los animales del Antiguo Testamento que fueron sacrificados fueron asesinados en anticipación del que vendría, que daría su vida por los pecados del mundo en la cruz. Y la expresión o descripción más vívida de la cruz se encuentra en Isaías, el capítulo 53. 800 años antes de Cristo escribió el profeta Isaías, antes de que él naciera. Y se encuentran descripciones de la muerte de Cristo en la cruz en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento esperaba el día en que Jesucristo se convirtiera en el gran Cordero de Dios y se ofreciera a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. Y nunca entenderás el Antiguo Testamento a menos que leas el Nuevo Testamento. Mucha gente lo llama una religión sangrienta. Sí, hubo mucha sangre derramada en el Antiguo Testamento sobre los altares judíos, pero eso significaba algo que mostraba lo repugnante del pecado, porque la sangre que se derrama sobre los altares judíos era por el pecado, y esa sangre era un símbolo de la vida que sale del animal, que solo fue reparada cuando Cristo entregó su vida en la cruz, cuando puso su vida en la cruz. Eso hizo que todos los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento los hiciera buenos y aceptables a Dios, porque solo eran símbolos de lo que habría de venir en Cristo, porque la muerte de Cristo fue planeada antes de que el mundo existiera, porque Dios podía mirar hacia adelante
y vernos a usted y a mí como infractores de la ley y pecadores necesitados de un Salvador. Y estaba ofreciendo a su propio Hijo. Y Jesús, estoy seguro, cuando pasó por esa puerta de las ovejas y vio pasar estas ovejas, no pudo evitar pensar que en poco tiempo estaría en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados. Ahora bien, estos pórticos contenían una gran multitud de personas enfermas y tuvieron una idea. La piscina estaba burbujeando. Tenían la idea de que cada día venía un ángel, o cada pocos días venía un ángel y agitaba el agua y la hacía burbujear. Y si era la primera persona en entrar en esa agua, sería sanado. Y entonces la gente, tan pronto como el agua comenzaba a burbujear, temprano en la mañana, todos intentaban ser los primeros en entrar. Y este pobre hombre, al que acudió Jesús, lo había intentado durante 38 años. Había estado paralizado durante 38 años. Y no pudo entrar allí primero. Qué desanimado debe haber estado. Jesús contempló aquella escena tan terrible de miseria y tuvo compasión. Tuvo compasión de ellos. Él ve a los lisiados morales y espirituales y psicológicos y físicos. Y aquí esta noche, porque ven, hay personas aquí esta noche físicamente bien, pero espiritualmente ustedes están lisiados. No tienes paz con Dios. No tienes seguridad en tu corazón de que tus pecados son perdonados. No sabes que tienes vida eterna. No estás seguro de ello. Es posible que hayas sido bautizado o confirmado, o que te hayas unido a alguna iglesia en algún lugar y tengas un poco de religión, pero no estás seguro de tu relación con Dios. Tienes una duda al respecto. Bueno, antes de que termine esta noche, resuélvelo y asegúrate. Ven a la cruz, donde Cristo murió por tus pecados. Él te ve. Él ve aquí los lisiados morales y los lisiados espirituales y los lisiados psicológicos e incluso los lisiados físicos. Y la Biblia nos describe a todos como enfermos. La causa fundamental de los problemas del mundo esta noche es el pecado. El pecado es la enfermedad. El pecado es el problema. Y andamos tratando los síntomas, cuando la causa fundamental es el pecado. Somos infractores de la ley. Hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice, todos pecaron. Eres un pecador, soy un pecador, un infractor de la ley. Todos hemos quebrantado la ley de Dios y nos dirigimos hacia el juicio y el infierno. Ahora, describe a las diferentes personas que estuvieron allí enfermas, la cual podemos espiritualizar y aplicar a nosotros mismos esta noche. Primero, dice, los impotentes. ¿Quiénes son? Ellos son los que tenían la ley de Moisés, pero no tenían poder para guardarla. Intentaban guardar los 10 mandamientos. Ninguna persona en esta audiencia ha guardado jamás los 10 mandamientos. Nadie. No existe tal cosa como que una persona sea moralmente perfecta. Y luego la Escritura dice esto: si rompes un mandamiento, los has roto todos. Entonces tengo que decir, he quebrantado todos los mandamientos. Y sin embargo, si has quebrantado solo un mandamiento, los has quebrantado todos. Y eso te convierte en un pecador.
Y ningún pecador puede ser aceptado ante los ojos de Dios. Debes estar vestido de la justicia para venir a la presencia de Dios. Dios es un Dios santo. Sí, estas personas eran impotentes. Verá, esa es la razón por la que no puedo decir que vivo la vida cristiana. No puedo vivirlo. No puedo vivir según la regla de oro. Cristo tiene que vivirlo a través de mí y en mí. Esa es la razón por la que cuando vienes a Cristo, Él te da el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y vino en esta época para ayudarnos a vivir la vida que Cristo enseñó y a obedecerlo. Y luego dice que los ciegos estaban allí. Ciegos. Dices, bueno, yo no estoy ciego. Puede que tengas una visión 20/20, pero tus ojos espirituales están ciegos. Estás ciego. El hecho de que eres un pecador ante Dios. Estás ciego a tus necesidades espirituales. Porque la Biblia dice que fuiste cegado sobrenaturalmente. ¿Sabes quién te cegó? Escuche esto, en 2 de Corintios 4:4. En quien es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo es el diablo. Satanás nos pone vendas. Solo el Espíritu Santo puede quitar esta ceguera. Ese es un acto sobrenatural de Dios. Cuando recibes a Cristo, Él te quita esas vendas. Luego dice que los lisiados estaban allí. ¿Quiénes eran? Bueno, ellos son los lisiados, que quedaron lisiados espiritual y psicológicamente. No tienen fuerzas para obedecer a su conciencia. ¿Por qué? Bueno, ¿te gustaría leer la Biblia o te gustaría orar? Pero estás demasiado lisiado para hacerlo. Demasiado lisiado espiritualmente. No tienes ningún deseo de orar, ningún deseo de leer la Biblia. Realmente no tengo ningún deseo de ir a la iglesia. Vas solo porque es lo que debes hacer. Tal vez, o porque tus padres quieren que vayas. ¿Sabes que Cristo no te permitirá ser un cristiano a medias? Y aunque hay algunas personas que lo intentan, tienen un pie en el reino de Dios y tratan de mantener el otro pie en el mundo. Los tienen en ambos bandos y ninguno está contento. Pasa de un lado al otro. Haz todo lo posible por Cristo. Y luego dijo que los marchitos están allí. ¿Quiénes son? Tenían las manos secas. Nuestras voluntades han sido paralizadas por el pecado. Verán, la Biblia enseña que hay 3 hombrecitos viviendo dentro de nosotros. Está el intelecto, la emoción y la voluntad. Ahora bien, mediante la sabiduría, únicamente mediante el intelecto, no puedes venir a Cristo. Existe ese paso de fe. Timothy Dwight, quien fue presidente de Yale hasta finales del siglo pasado, el segundo Timothy Dwight, dijo que la verdad solo puede verse vagamente mediante el intelecto. ¿Y cuánta razón tenía? Solo se ve vagamente. Nunca se puede llegar a la verdad solo con el intelecto. Debe ser por fe. Existe ese paso de fe que debes dar y recibirlo por fe. Pero mi emoción mira a Cristo en la cruz y digo que puedo amarlo. Él murió por mí. Miro los juicios que están en la Biblia y tengo miedo. Eso es mi emoción. Pero a lo que Dios realmente se refiere es a tu voluntad.
Él quiere que digas, lo recibiré como Señor y Salvador. Pero como ves, su voluntad ha sido afectada por el pecado. Paralizado en algunos casos, simplemente no puedes decir eso. Cuando usted se casó o cuando ya me casé hace varios años, el ministro dijo, ¿quiere que esta mujer sea su esposa legalmente casada? No le dije la amo. No le dije, bueno, ella es encantadora. No dije, bueno, nos llevamos bien. Ya había resuelto todo eso. Dije, lo haré. Le entregué mi voluntad. Cedí por voluntad. Solo una simple declaración. Y eso es lo que dices a Cristo. ¿No es interesante que vayas y te pares frente a un ministro y él firme un papel? Tal vez la boda durante 30 minutos o 15 minutos o 40 minutos. O por muy grande que sea la boda, tal vez 5 minutos. Y se supone que has hecho un compromiso de por vida. Con solo decir lo haré, acepto. Y cuando vienes a Cristo dice lo haré. Y eso es un compromiso eterno de por vida. Y Él los recibe y los perdona y los limpia. ¡Qué buena noticia tan maravillosa! Ahora, este hombre había estado esperando 38 años. Había intentado todo lo demás. Había intentado 14,000 veces meterse en esa agua. Si se cuentan todos los días. Y tal vez puedas hacer eso. Pero ahora estaba desesperado, indefenso, tirado en ese jergón, lisiado. No hay amigos que lo ayuden a entrar en el agua primero. Y Jesús se acercó a él y fue hacia él. Probablemente porque era el peor caso que había allí. Y dijo, ¿quieres ser sanado? Y quiero preguntarte esta noche, ¿quieres sanidad espiritual esta noche? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Si lo haces, tú que estás mirando por televisión, toma el teléfono y llama a ese número que aparece en pantalla ahora mismo. Y si no lo recibes inmediatamente, sigue llamando y habla con alguien sobre tu necesidad esta noche y resuélvelo por teléfono. Y ustedes que están aquí en esta gran audiencia, pueden resolverlo esta misma noche, en este mismo momento, diciendo sí a Jesucristo. Pero usted sabe que la pregunta que Jesús le está haciendo a este hombre es casi cruel. Todos los días lo había intentado, pero luego empiezas a pensar en ello. Después de todo, no fue tan cruel. ¿Realmente quieres a Cristo en tu vida? ¿Tú? ¿Realmente quieres el encuentro en tu corazón? ¿Estás realmente listo para cumplir con sus demandas y entregarle todo a Él y convertirlo en tu Señor? No es fácil. Significa que tendrás que abandonar algunas de las cosas que has estado haciendo mal. Significa que tendrá que hacer nuevas actitudes en su vida. Significa que Él se convierte en el Señor de todas tus decisiones. Él te ayuda a tomar la decisión sobre el matrimonio. Él te ayuda a tomar la decisión sobre el matrimonio. Él te ayuda en tu vocación. Debes recurrir a Él en todo momento. Y la Biblia dice que debes orar y testificar y entrar en la iglesia. Significa que toda tu vida está entregada totalmente al Señor como tu Salvador y Señor realmente. ¿De verdad quieres eso? Jesús le dijo a este hombre, ¿de verdad quieres ser sanado? ¿Tú? Puedes estar esta noche. Verá, cuanto más nos acercamos a Él y nos damos cuenta de sus demandas, más inseguros estamos. Jesús dijo, serás sano. ¿Dejarías que Cristo te sanara esta noche? Aparentemente este hombre respondió, sí, quiero recuperarme.
Eso es todo lo que tienes que decir. Sí, quiero recuperarme, quiero ser sanado. Ahora suceden 3 cosas importantes. Primero, debes tener fe. Jesús dijo, levántate. Ahora bien, este hombre había intentado tirarse al agua durante 38 años. Y solo por el mandato de Jesucristo de resucitar. Pero tenía fe en Cristo. Miró hacia arriba y vio algo, sintió algo, supo que algo era diferente, que algo había en este hombre, que era diferente a cualquier otra cosa que hubiera llegado a su vida. Y cuando Jesús le dijo, levántate, por fe dio ese primer paso con sus piernas paralizadas y caminó. Lo había intentado miles de veces antes y había fracasado. Ahora miró a Jesús con fe. Algo en su aspecto, en su voz, en la autoridad con que le hablaba. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, puedes ser salvo esta noche. Y luego debe haberse arrepentido. Verás, tienes que dejar el antiguo estilo de vida. Tuvo que dejar esa vieja religión, recogerlo y tirarlo, esa cama que tenía, ese lugar viejo y sucio, y sal de ese lugar con todo eso que había allí. El antiguo estilo de vida tuvo que cambiar. ¿Y qué nuevo estilo de vida tenía este hombre? Porque estaba saltando. Sus piernas estaban como nuevas. Por primera vez en 38 años ya no estaba paralizado. Eso podría sucederte esta noche espiritualmente. Y luego hay que aceptar la responsabilidad. Acepta la responsabilidad. Jesús dijo, camina, camina por un nuevo camino. Camina por el camino angosto con Cristo. Camina en un discipulado. Y cuando hizo eso, hubo una curación instantánea. Es interesante para mí que las personas que vinieron a Jesús en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellos vinieron a Cristo y tuvieron una conversión instantánea a Cristo. Recibieron a Cristo en ese mismo momento, en un momento, y lo hicieron abierta y públicamente. Nadie excepto Nicodemo vino jamás a Jesús de noche, y no estamos seguros de que esa fuera la noche en que Nicodemo realmente encontró a Cristo. Pero toda la gente que vino a Jesús, vino a Él pública y abiertamente. Él dijo, si no quieres reconocerme pública y abiertamente delante de los hombres, yo tampoco te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Dijo que esta es una decisión pública. Verá, cuando murió en la cruz, murió públicamente por usted y por mí. Ahora debes decirle públicamente que sí, abiertamente. No es necesariamente algo que se haga en algún lugar secreto o tranquilo. Puede que se haga en secreto, sí, pero llega un momento en que lo haces público y abierto y das a conocer tu testimonio, ya sea por el fruto del Espíritu o por contárselo a alguien más. Y Jesús dijo algo muy interesante en el versículo 14 de este pasaje. Jesús lo encontró más tarde en el templo y Jesús le dijo algo que quiero que ustedes recuerden siempre. Él dijo, vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. ¿Qué podría ser peor que 38 años de ser paralítico? Jesús le estaba enseñando a este hombre algo sobre el juicio y algo sobre el infierno que aún está por venir. Si seguimos por el camino que vamos, el camino angosto, dijo, ese conduce a la vida eterna. Sí, debes hacer algo. Jesús le dijo a este hombre que hiciera algo. Levántate y camina.
Les pido esta noche que se levanten de su asiento y caminen y se paren frente a la plataforma, como hemos visto hacer a miles de personas en toda Nueva Inglaterra, y decir al venir simbólicamente: quiero una vida nueva. Quiero saber que mi pecado ha sido perdonado. Quiero saber que tengo vida eterna. Quiero recibirlo esta noche. Oh, quiero volver a comprometer mi vida a Cristo esta noche. Quiero arreglar esto. Quiero a Cristo esta noche. Voy a pedirles que se levanten de sus asientos ahora mismo. Cientos de ustedes que vengan y se paren frente a la plataforma. Y mientras están aquí, eso será un símbolo externo, un símbolo público de lo que estás haciendo por dentro, de la decisión que has tomado. Y vamos a tener una oración juntos. Luego te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana, y luego podrás regresar y unirte a tus amigos. Si estás con amigos y familiares, te esperarán, pero te levantas de tu asiento. Y tú que estás mirando este video, levántate ahora mismo, haz tu decisión. Ustedes que vienen ahora mismo de todas partes, cientos de ustedes simplemente se levantan de sus asientos. Ahora puedes ser miembro de la mejor iglesia de la ciudad, sin importar tu origen religioso. No te estoy pidiendo que te unas a una iglesia específica esta noche. Les pido que vengan a la persona de Cristo. Usted puede ser un cristiano profesante, o puede que no tenga ningún trasfondo religioso cristiano. Y si has venido en uno de esos autobuses, te esperarán. Te tomará alrededor de 2 minutos llegar hasta este lugar, así que comienza ahora rápidamente. Como ya hay muchas personas en camino, ven, únete a ellas. Mientras esto se presenta esta tarde, aquí en el Nickerson Field, tómese el tiempo para llamar a ese número que aparece en la pantalla. Ahora mismo queremos ayudarte a orar. Como puedes ver aquí en Boston, Massachusetts, en la Universidad del Estadio de Fútbol de la Universidad de Boston, cientos de personas ya han venido y muchas más están en camino para hacer su compromiso con Jesucristo. Puedes asumir el mismo compromiso donde estés, en tu habitación de hotel, en tu casa, donde quiera que estés. Dice a Cristo y llama a ese número que ves en pantalla. No importa si aún te encuentras en algún lugar, quizás alcoholizándote o quizás drogándote. Cristo te ama y Cristo te hace ese llamado. Solamente entrégale tu vida a Cristo. No importa lo lisiado, lo paralítico, lo triste y lo angustiado que estés. Él te llama, Él te ama. Él te dice: ven, porque quiero sanarte. Quiero abrazarte en mis brazos. Quiero amarte. No importa tu condición, Él te transformará. Él te ayudará a cambiar tu forma de vida y serás una nueva criatura en Cristo. Ahora mismo hazlo en el nombre de Jesús. Ahora quiero que vuelvan conmigo esta noche al 3er capítulo del Evangelio de Juan. Y este hombre Nicodemo vino a Jesús de noche. Probablemente tenía miedo a las críticas o tenía deseo de una conversación privada. O quizás quería pensar un poco antes de comprometerse con Jesucristo. En cualquier caso, él vino y le hizo algunas preguntas sobre la vida espiritual. Y Jesús lo miró de arriba a abajo y le dijo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. De hecho, él dijo: en verdad. Y cada vez que Jesús utiliza esa expresión, significa que lo que va a seguir es algo muy importante. Él dijo: de verdad, en verdad les digo que deben nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Hace 2 años, cuando estábamos de recorrido por Polonia, y mientras estábamos allí conocimos a un sacerdote, un monseñor, que es el jefe de uno de los seminarios teológicos más grandes del mundo. Y él dijo: quiero contarte una historia. Él dijo: obtuve mi doctorado en la Universidad de Chicago, y un día iba en autobús, y sentada detrás de mí había una mujer negra.
y me dio un puñetazo en el hombro y me dijo: Señor, le ruego su perdón, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Ha nacido de nuevo? Él dijo: pues supongo que sí, yo soy un sacerdote. Ella dijo: esa no es la pregunta que le hice, Señor. Te pregunté: ¿has nacido de nuevo? Y él dijo: Ella dijo: ¿has nacido de nuevo? Y dijo que él volvió a su habitación en la universidad y bajó su Biblia y volvió al 3er capítulo de Juan y volvió a leer este pasaje. Y este pasaje le habló y dice que se puso de rodillas y tuvo una experiencia con Cristo de la que nunca ha podido salir. Ahora él dijo: mi teología probablemente no importaba. No sabía qué había pasado. Puedes llamarlo como quieras: compromiso, recompromiso, conversión, lo que sea. Algo me pasó. Ahora la pregunta que quiero hacerte en esta hora es: ¿te ha pasado eso alguna vez? Ponle otro título, otro nombre si quieres. Llámalo conversión, llámalo compromiso, llámalo arrepentimiento, llámalo fe, llámalo como sea. ¿Pero le ha pasado eso alguna vez? Muchos de ustedes han pasado mucho tiempo en la religión, en el cristianismo. ¿Estás comprometido? ¿Está usted comprometido con Jesucristo? Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo, que comience en sus corazones. Nacer de arriba. Puede ser cambiado. El mundo se puede cambiar. Puedes cambiar el país. Un estado se puede cambiar. Una familia se puede cambiar. Puede ser cambiado. Nicodemo debe haber estado confundido por eso, porque si le dices al cobrador de impuestos que necesitas nacer de nuevo, él dirá: bueno, es necesario. Pero si le dices a uno de los más grandes líderes religiosos de su tiempo, Nicodemo, que era un gobernante, que era rico, que era religioso y sin embargo estaba buscando la realidad. ¿Cuántos de ustedes van a la iglesia pero aún están buscando? Aún hay un lugar vacío en su corazón. Algo dentro te dice que no está realmente bien con Dios. ¿Ves a Nicodemo ayunando 2 días a la semana? ¿Conoces a alguien que haga eso en tu iglesia? Él pasaba 2 horas cada día en oración. ¿Cuántas personas conoces que pasen 2 horas cada día en oración? Él diezmaba todo de sus ingresos. No muchas personas hacen eso en estos días. Era profesor en la escuela de teología y trabajaba duro en la religión. Pero Jesús dijo: Nicodemo, eso no es suficiente. Tú debes nacer de nuevo, nacer de arriba. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo esto a Nicodemo? Porque podía leer en el corazón de Nicodemo. Él vio lo que había en él. Vio que se había cubierto con la religión, pero aún no había encontrado lo verdadero, la comunión con Dios. ¿Qué causa que todos nuestros problemas en el mundo sucedan? La mentira, el engaño, el prejuicio racial, la desigualdad social, la guerra en la última hora. Jesús dijo: estas cosas que salen de la boca, salen del corazón del hombre y contaminan al hombre. Él dijo que está en nuestro corazón. Él dijo que nuestro corazón está perverso. Los psicólogos, los sociólogos y los psiquiatras, todos reconocen que hay algo mal en el hombre. Hay muchas palabras en la escritura para describirlo. Tomé solo 3 palabras. Una se llama transgresión. El pecado es una transgresión de la ley. 1 Juan 3:4 dice que es una transgresión de la ley. La ley de Moisés, los 10 mandamientos. Usted quebrantó uno de esos mandamientos, entonces eres culpable de todos. También es el quebrantamiento de la ley, el no hacer lo correcto, el dejar de hacer lo bueno. ¿Tu conciencia alguna vez te argumentó? Tu conciencia se vuelve débil cuando sigues pecando y continúas pecando. Entonces tu conciencia se hace muerta y ya no es una guía segura para usar. Te conduce por el mal, porque has ido tanto en su contra. Hay otro mandamiento. La ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y fuerzas, mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Siempre has hecho eso? ¿No? Entonces eres un pecador y necesitas el perdón, necesitas nacer de nuevo. Y luego otra palabra que lleva la idea de perder la marca o no cumplir su deber, y uno no hace lo que debe hacer. La Biblia dice: toda maldad es pecado.
Toda injusticia es pecado y sin embargo, antes de que puedas entrar al cielo, debes tener toda la justicia. Dios dice, sé perfecto como yo soy perfecto, sé santo como yo soy santo. ¿Dónde vas a conseguir esa perfección? ¿Dónde vas a conseguir esa santidad? No la tienes ahora, pero no puedes llegar al cielo si alguien no hace eso. Por eso Cristo murió en la cruz. Él murió en la cruz y derramó su sangre para proveer la justicia para ti, para que les proporcione ropa adecuada para ir al cielo. Y la ropa que usted debe tener se llama la ropa de justicia. Y eso fue proporcionado para ustedes por Cristo. Y luego hay otra palabra, iniquidad. Uno desviarse del camino recto. Isaías dijo, somos como ovejas, nos hemos descarriado, volvimos cada uno por nuestro propio camino. Ahora, aquí han dicho, creo que este es un estado de las ovejas. Tal vez el estado de las ovejas en los Estados Unidos. No he visto ninguna cabra aún y quizás tú también tienes cabras. En Nueva Zelanda cruzan las cabras con las ovejas y le llaman girders. Eso se llama, y cuando estábamos en Nueva Zelanda no podía saber lo que estaban haciendo. ¿Eso los mejora o los destruye? No lo sé. Pero algunos de ustedes no saben si son una oveja o una cabra. Ahora ustedes ven, Jesús dijo que el juicio será para las cabras que están al otro lado de las ovejas. Y las ovejas van a entrar al reino de Dios, por supuesto. Él está hablando del juicio de las naciones. Pero se puede aplicar a individuos. O puede ser una cabra o puede ser una oveja. Y las cabras serán echadas al infierno, dice la Biblia. Pero una cosa que no eres un guild. No puedes elegir ser dos al mismo tiempo. No puedes ser una cabra y una oveja. Tú que estás viendo por televisión, llama ahora mismo al número que aparece en la pantalla, ahora mismo. Y un consejero estará dispuesto a guiarte a Cristo como tu Señor, Maestro y guía. Y ayudarle con sus problemas espirituales. Ahora mismo puede llamar. Si está ocupado, inténtelo de nuevo. Si las líneas están atadas, sigue intentando, no te rinda. La Biblia dice, por lo cual, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos han pecado, por lo tanto, necesitan un cambio radical. Necesitas el perdón de esos pecados. Necesitamos estar vestidos de la justicia de Dios, con el fin de encontrarnos en el cumplimiento en esta vida, encontrar por qué estás aquí en esta tierra. ¿Eres una persona comprometida? ¿Verdad crees en una causa? ¿Verdad crees en una persona? ¿Qué simboliza esa causa? ¿Por qué no haces tu causa que sea Cristo? Cristo y seguirlo a Él. Él nunca te defraudará. Y entonces no solo también en esta vida, sino también podrás ser aceptable para la vida eterna con Dios. Para ser aceptables con Dios. Ahora algunos de ustedes harán la pregunta, ¿es el nuevo nacimiento algo? Nicodemo dijo, ¿cómo puede nacer el hombre siendo viejo? ¿Ves, Nicodemo, como tú y yo? Él quería entenderlo. Ahora yo sé una ilustración que lo podría hacer entender, porque nací y me crié en una granja y todavía me despierto por las noches y en las mañanas haciendo esto como si ordeñara una vaca. Porque tenía que levantarme todas las mañanas a las 3 de la mañana a ordeñar 20 vacas y luego cuando llegaba a casa todavía estaban mis manos como si estuviera ordeñando una vaca. Mi padre tenía una pequeña vaca, una pequeña granja lechera y entonces vendíamos leche puerta a puerta. Tienen un camión ahora y llevan la leche temprano en la mañana y eso es todo lo que recuerdo casi de niño, porque trabajábamos duro en esa granja lechera. Pero ¿cómo puede una vaca negra comer hierba verde y producir leche blanca y mantequilla amarilla? No entiendo eso. Bueno, les diré que porque no lo entiendo, entonces no volvería a tomar leche. ¿Tengo que entender eso antes de poder beber leche? Casi dejé la leche cuando la vaca entró en esa caja, en ese cubo. Pero parece que sigo ordeñando todos los días. No entiendo la televisión a color. ¿Sabes que soy tan viejo que puedo recordar cuando no había televisión? Ahora le digo eso a uno de mis nietos y se ríe. Parece que
Piensa que salí del arca de Noé. Puedo recordar cuando no teníamos ningún radio. De hecho, recuerdo la primera emisión de radio en Pittsburgh. Y mi papá tenía un viejo radio de cristal. Y creo que él tenía que agacharse y escuchar como aullidos. Y él decía, eso es la radio, lo tenemos. Sí, esa edad tengo. Porque usted no puede imaginar el mundo sin carreteras pavimentadas. Deberías haber visto las 2 rutas que teníamos delante de nuestra casa. Solo había 2 calles pavimentadas en toda el área. Pero supongo que digo que porque no entiendo la televisión y cómo alguien puede estar en Roma o en Nueva York o en Jerusalén o en algún lugar así y puedo verlo instantáneamente en Mississippi, no lo entiendo. No sé cómo sucede, yo solo pulso el botón para prender o apagar. ¿Tengo que entenderlo primero entonces? Entonces tú dirás, ¿estás loco? No entiendo esas computadoras, no entiendo todas las cosas científicas que están pasando. No estudié en la escuela en la que fui eso, pero yo lo acepto por fe. ¿Ves? Nicodemo no podía ver lo espiritual, él solo veía lo material y Jesús estaba hablando de algo espiritual. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Ahora cuando dijo, él no quiso decir lo que puedes heredarlo. No puedes nacer de sangre y de voluntad de varón. Para nacer de nuevo necesitas nacer de Dios. Tú no puedes heredar una religión y creer que eres salvo. Puede que hayas nacido en algún lugar cristiano, pero eso no te hace cristiano. Puede que hayas nacido en un garaje para autos, pero eso no te hace un automóvil. Necesitas nacer de nuevo, solo eso. Y no puedes trabajar para llegar al cielo. No es por obras de justicia que hayamos hecho, sino según la misericordia, por el lavamiento de la renovación de su palabra y del Espíritu Santo. Y entonces la reforma no es suficiente. Puedes reformarte y decir, voy a pasar el resto de mi vida haciendo buenos propósitos y todo lo demás. Isaías dijo que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia a la vista de Dios. Si tomas un cerdo y lo llevas a la sala y al baño y le das un buen baño, luego lo lavas con algún perfume de Chanel, le pones una cinta en el cuello y lo traes a la sala y le dices, bueno, ahora tengo un cerdo nuevo. Se ha convertido en un perfecto caballero. Míralo sentado allí. Pero cuando abre la puerta y deja salir al cerdo, él va a ir y se va a revolcar, porque su corazón no ha cambiado, solo ha cambiado el exterior. Y esa es la razón de algunos de ustedes. Han sido cambiados por fuera, siguiendo ciertas normas sociales. Pero ¿qué se espera de ustedes? Sin embargo, por dentro nunca han nacido de nuevo. Ahora eso es lo que Jesús dijo hablando de Nicodemo. Él dijo, Nicodemo, necesitas cambiar por dentro. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Debes nacer de arriba. Ese es un acto sobrenatural de Dios. El Espíritu Santo te convence de tu pecado. Él perturba lo que usted es. De hecho, tú has pecado contra Dios. Y luego, en segundo lugar, el Espíritu Santo te regenera. Es ahí cuando usted nace de nuevo. Entonces el Espíritu Santo viene a vivir en su corazón para ayudarle en su vida diaria. Usted no sale sin ninguna ayuda de aquí. El Espíritu Santo de Dios va con usted desde ahora para darle seguridad, gozo, para producir un fruto de vida en su vida, para enseñarle las Escrituras. No se puede reformar, no es suficiente, y no se puede imitar. Usted trata de imitar a Cristo. Había un libro que alguien escribió llamando Los Pasos hacia Jesús, y la gente pensaba que todo lo que tenía que hacer era tratar de seguir a Jesús, tratar de hacer las cosas que Jesús hacía para llegar al cielo. Pero no puedes hacer eso. No podemos estar a la altura del Sermón del Monte. Intenta imitar el Sermón del Monte, pero no puedes hacerlo. Usted no es el tipo de persona que puede hacerlo. Conté una historia que sucedió hace muchos años de una pareja en Oklahoma. Habían leído sobre esta gran obra llamada My Lady. Así que dijeron a todos sus vecinos que iban a Nueva York y que iban a ver a My Lady, pero lo que no sabían es que los boletos se habían agotado muchos meses antes con antelación. Cuando llegaron no podían comprar boletos. Así que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Nuestros amigos se reirán y vinimos aquí, llegaremos avergonzados. Así que se dieron la vuelta y tuvieron una idea. Fueron y compraron unos grandes libros
que hablaban y contaban todo sobre la obra. Y luego esperaron a que la gente comenzara a salir del teatro. Y vieron a algunos tirar sus entradas a un lado y que habían sido cortadas por la mitad. Así que fueron y recogieron algunas entradas. Y entonces comenzaron a tararear y a cantar. E iban por la calle cantando la canción Mi Lady. Y cuando llegaron a casa estaban tarateando la melodía. Y tenían el libro que contaba la historia y tenían las entradas. Y todos pensaron que habían ido a ver a Mi Lady. ¿Así eres tú? Usted conoce un lenguaje religioso. Puedes cantar las canciones. También puedes rezar las oraciones. Lo único que has estado haciendo es estar al pie de la cruz, pero no has nacido de nuevo. Ese es el mensaje de Jesús, que él trataba de llegar a este hombre religioso y le decía: necesitas nacer de nuevo. Ezequiel dice que tienes que tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pondré dentro de ustedes. En Romanos Pablo habla de esto como estar vivo de entre los muertos. En Corintios lo llama a ser una nueva creación. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. En Pedro dice que somos participantes de una naturaleza divina. Juan lo llama pasar de muerte a vida. El nuevo nacimiento provoca un cambio en toda su filosofía y manera de vivir. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Qué pasa? Pues hay un misterio. Jesús dijo: el viento sopla de donde quiere, pero no puedes saber de dónde viene ni a dónde va. Puedes ver el resultado. Ahora, el otro día, cuando estuvimos en esa terrible tormenta, no vi el viento. ¿Y tú? Yo vi los efectos de ello. Vi partes del techo arrancadas, pasando, volando, el polvo pasando, los árboles de sauce inclinados. Vi los resultados del viento, pero en realidad nunca vi el viento. Y tú tampoco. Usted ve el viento, sopla de donde quiere, pero dijo Jesús, hay un misterio en ello. Y la analogía del parto natural creo que se aplica aquí. ¿Ves? El parto natural es el momento de la concepción. Luego están los 9 meses de gestación. Y luego está el nacimiento real. Ahora puedes estar en una de estas etapas esta noche. Usted puede estar en el momento de la concepción, puede estar en la etapa de la gestación o puede estar en el parto real. Solo el Espíritu Santo podría responder esa pregunta. Ese es el misterio de ello. Hay un misterio que no puedo explicarles. Y Jesús no intentó explicárselo a Nicodemo. Usted ve que es por fe que debemos venir a Cristo. Nunca podemos entenderlo con nuestras mentes finitas. No podemos comprender lo infinito. Nuestras mentes finitas no pueden entender al Dios poderoso. Venimos por simple fe como un niño y ponemos nuestra fe en Cristo. Y cuando lo hagas, nacerás de nuevo. Pero sucede de esta manera. Primero tiene que haber la recepción de la palabra de Dios. Y creo que esa es la concepción. Primera de Pedro 1:23 dice: naciendo de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego en Romanos 10 dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ahora esta noche estás oyendo la palabra de Dios, y ese es el primer paso. Agradó a Dios por la locura de la predicación salvar a los que creen. Suena tonto que los hombres puedan utilizar palabras de una Biblia y que tiene el poder para penetrar en su corazón y cambiar su vida, pero lo hace porque esta es la palabra santa de Dios. Este no es un libro normal, este es un libro vivo, una palabra viva. Y luego está la obra del Espíritu Santo, como ya lo he explicado. Él viene a convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y luego morará. Él nos cambia. Él cambia nuestras voluntades, nuestros afectos, nuestros objetivos de vivir, nuestra disposición. Él nos da un nuevo propósito, una nueva meta. Las cosas viejas pasan. Todo se hace de nuevo y luego morará. ¿No sabes que eres templo del Espíritu Santo y que Dios mora en ti? Él quiere habitar en ti. Vive Dios en ti, el Espíritu Santo está en ti. Si tienes dudas, debes asegurarte de que Cristo sea tu Señor ahora mismo. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer.
Recuerdo la historia de la Biblia de Naamán. Naamán era comandante general de todos los ejércitos de Siria, y Siria tenía mucho poder en esos días. Y él era el comandante y jefe, lo tenía todo. El rey lo había honrado, pero era leproso. Y él sabía que tenía poco tiempo como militar, que un día iba a ser una persona que iba a andar con una campanilla en su cuello, diciéndole a todos: manténganse lejos, soy leproso, soy un leproso. Y escuchó a una pequeña esclava de Israel hablar de un hombre maravilloso que podría sanarlo en Israel. Y él fue a su rey y le dijo: hay alguien que me puede sanar en Israel. El rey le dijo: vete, ve hacia él. Y cuando finalmente llegó a este hombre, luego de un sinnúmero de experiencias, el profeta le dijo: ve al Jordán y sumérgete 7 veces. Y a la 7ª vez serás sano. Dijo a un siervo: vaya y dile al general. El profeta ni siquiera salió a recibir al general. El general estaba ahí con todo su uniforme y sus hombres. El profeta se quedó en la casa, en algún lugar. Ni siquiera salió a recibirlo, a saludarlo. Y el general se volvió disgustado. Pero uno de sus capitanes le dijo: Señor, si le hubiesen dicho algo difícil, usted lo habría hecho. ¿Cuánto más ve a lavarte al Jordán? Sí, pero el río Jordán es un río sucio, estás loco. Ese río no puede hacer nada. Él dijo: pero ¿por qué no intenta? Eres leproso, tienes que hacer algo. Así que el general fue al río Jordán y se sumergió 4 o 5 veces, pero la piel seguía igual. No sirve de nada, dijo. Pero el Señor le dijo: 7 veces. Así que Naamán se sumergió por 7ª vez, y cuando subió del agua estaba limpia su piel, totalmente limpia. Lo que lo había salvado era el hecho de que él hizo lo que el profeta le había dicho. Y el mayor profeta de todos es Jesucristo. Y él dice que deben nacer de nuevo. ¿Cómo se vuelve a nacer de nuevo? Arrepiéntase del pecado. Esto significa estar dispuesto a cambiar su forma de vivir. Le dirás a Dios: soy pecador y lo siento. Simple como un niño. Y entonces por fe lo recibes como tu Señor, Maestro y Salvador. Y luego esté dispuesto a seguirlo en una vida limpia de obediencia, en la que el Espíritu Santo lo ayuda a leer la Biblia, a orar y a testificar. Si hay una duda en tu mente de que no has nacido de nuevo, la Biblia dice que ahora es el tiempo aceptable y el día de salvación. La Biblia dice que el que endurece su corazón siendo reprendido con frecuencia, de pronto será quebrantado sin remedio. No vengas a Dios cuando quieras, solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te está hablando. Y esta noche el Espíritu Santo le está hablando a miles de ustedes en todo el país. Ven a Cristo esta noche, porque les pido que vengan públicamente. Hemos visto a varios miles de personas hacerlo. Hacer los que les voy a pedir. Les pido que vengan públicamente, porque el Señor dijo que el que no me reconoce delante de los hombres, tampoco yo le reconoceré delante de mi Padre. Tienes que hacerlo públicamente, porque Él colgó públicamente para salvarte. En este hermoso estadio puedes recibirlo hoy en tu corazón. Te voy a pedir que lo hagas ahora mismo. Si estás con amigos y familiares, ellos te pueden esperar, pero ven y párate frente a esta plataforma como un acto simbólico de una decisión interna. Y después de que vengan, vamos a hacer una oración. Les daré algo de literatura y entonces pueden volver a juntarse con sus amigos. Dios los bendiga. Quiero que vayan conmigo al 12º capítulo de Hebreos, el capítulo 12 de Hebreos. Hay mucho viento aquí donde estoy y tengo que sostener mi Biblia, o se volará. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas, para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Sabes, leí un artículo hace tiempo, y creo que en la revista Harper's, llamado Adiós San Francisco. Y el título de este artículo indicaba que la falla de San Andrés que recorre California podría explotar en cualquier momento con el más grande terremoto tal vez que el mundo haya conocido.
Y algunos científicos británicos vinieron y la BBC, la British Broadcasting Corporation, los acompañó. Y ellos sintieron que esto iba a pasar en cualquier momento. Dijeron, no si pasa, sino cuándo. 2 placas de masa caliente se mueven lentamente y comenzaron a chocar. Los bordes son ásperos y comienzan a doblarse. Y también dijeron que chocarían en la bahía de San Francisco y mataría a miles de personas y heriría a miles más. Y al leer el artículo, a mí me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy. Hay nuevas ideas económicas, sociales, científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido en los Estados Unidos y Canadá. Están acumulando presión interna contra toda restricción, cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal. Y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase, y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales, vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China, con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Zhou Enlai dijo antes de morir, no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica, la ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni Vietnams. Ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso, el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo. Y eso es la tecnología. Por ahí de, digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy. 29,000 kilómetros por hora en el espacio. En solo 150 años. Menos de 150 años. Todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar? Si rechazamos los 10 mandamientos, si rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor. Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más. Y los cielos, las estrellas, los planetas, serán sacudidos. Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás.
Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo, soy el Señor Dios que no cambia. Las Escrituras dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quien vendrá. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo. Y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama. Y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver. Y esa es la esperanza que tenemos. Son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son, Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono. Y los que lo seguimos y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana. Porque Él vive. Yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gaither. Sí, Dios es amor. Y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue, ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia. Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo, nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos. Violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo, puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado, la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás. Hacer trampa en la escuela. Robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentir. ¿Has dicho una mentira? Dices, bueno, Billy, por desgracia casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes. Solo una vez. Eso te hace pecador. Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios.
Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último, la promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas, regresaré. Cristo dijo antes de irse, regresaré. Pienso que Él va a regresar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá, y es una conferencia que funcionará. Todas las naciones se reunirán. Tal vez vayan a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, no sé. Pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén. Y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia. Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección, que no tenemos ahora en ningún hombre, porque cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo, me iré a prepararles un lugar, y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, 2 hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor. Y esos 2 hombres dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan, dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió 7,000 himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el Dr. Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo. Y ahora Gaither, cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió 7,000 himnos, ¿pueden creerlo? Y 5,000 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada, recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla. Te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es, ¿quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que el Señor Jesucristo puede, y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos 2 versículos de la Biblia dicen, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo. Antes de que venga, Él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo, permisividad moral, tribulaciones, tanto judíos como cristianos sufrirán, anticristos, personas traicionándose unos a otros, dirigiéndose al Armagedón. ¿Estamos ahí ahora? No lo sé, porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha.
Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto. O podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora. Pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno, de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo: estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado, el sufrimiento y la muerte son 3 grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno, no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano, no ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor, con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo, porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas. Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado, el sufrimiento será eliminado, la muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas. La pobreza será eliminada. La justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado. Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia. Ya entré en su reino y tengo eternidad ahora. No tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora. El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10. Ya pasaron 2000 años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará ¿dónde está la promesa de su venida? En todos estos 2000 años las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así. Así es como Él lo quería, para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí, debemos esperar con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar, porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir, no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes. Orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor, al volver, lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada dar a las misiones, que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas. Esa no es una actitud escritural, no es bíblica. Y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos.
Hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar. Vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero, arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días. Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí, voy a decir unas palabras, haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. ¿Por qué te pido que vengas? Toda la gente a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Dijo, si no me recibes abiertamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hay algo cuando pasas y te paras aquí públicamente que establece y sella esto en tu vida. Muchas personas ya comenzaron, ya vienen desde estas gradas. Allá atrás, levántate y ven rápido. Tardarás unos 2 minutos. Comienza ahora. Rápido, ven. Tú que estás viendo por televisión, puedes ver que cientos de personas vienen por cada pasillo en este gran estadio para hacer su compromiso con Jesucristo. Haz ese compromiso donde estás ahora. Deja que entre y sea tu Señor y Maestro y prepárate para ese gran día porque verás. Tal vez Él no venga mientras vivas, pero si no lo hace, cuando mueras es el final del mundo para ti. ¿Estás listo para ese evento? Puedes prepararte hoy. Solo recibe a Cristo en tu corazón.